Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Y en estos días estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Mi nombre es Carlos de Uruguay, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, y a través de este medio de comunicación compartimos la enseñanza de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, y lo hacemos en forma muy sencilla, como dice la presentación, pero con la sana doctrina, para alcanzar a los nuevos y aquellos que ya somos veteranos en la fe y queremos todos los días conocer más al Señor a través de su palabra, y por esta razón compartimos estas meditaciones gracias a la misericordia del Señor. Recuerdan que la semana pasada estuvimos acordándonos de lo que Pablo le enseñaba a esta iglesia de Filipos, una iglesia que amaba al Señor y amaba a Pablo, y que se preocupaba también por las necesidades de este apóstol, y estando preso mandaron a su pastor para que fuera a visitar a Pablo y ayudarlo en todo lo que fuese necesario y llevar una ofrenda. Pablo se presentaba a esta iglesia como hermano, como siervo, como amigo, y no precisaba presentarse con su título de apóstol, porque era una iglesia que estaba muy unida espiritualmente con Pablo. Pero allí, como bien sabemos, habían dos mujeres que eran siervas de Dios, que se habían dejado de hablar, que había diferencias, y Pablo tenía temor que toda la iglesia se contagiara con este espíritu de división, y entonces le dice en el capítulo 2 a la iglesia que completen la alegría de él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Y le decía a Pablo: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo nos da el ejemplo de nuestro Señor y dice: sean unidos, que cada uno tenga el sentido que tuvo Cristo, de que Cristo dejó su gloria, se despojó de su gloria, de sus riquezas, de su trono, y vino a ayudarnos, vino a salvarnos, vino a traernos salvación y vino a mostrarnos el camino. Pablo nos enseña que tenemos que estar unidos porque somos un cuerpo, y muchas veces pensamos en nuestros problemas y no pensamos que nuestros hermanos y seres queridos también tienen los mismos problemas, y hay gente que asume los problemas de una forma y otra de otras, pero Pablo nos enseña que velemos un poquito por aquellos que nos rodean, que cuando nos volcamos a ayudar al hermano que está necesitado o al familiar que está caído, con una palabra de aliento, con un consejo en el Señor, con una oración, hacemos que ese hermano se levante muchas veces de ese pozo que se encuentra caído. Cuando dejamos nuestras cosas de lado un poco
y comenzamos en la obra del Señor a ayudar a nuestros seres queridos en el Señor y también ayudar y apoyar a aquellos hermanos que están necesitando un apoyo, Dios comienza también a tratar con nuestros problemas y a resolverlos. Dice Pablo que nada hagamos por contienda ni vanagloria para engrandecernos, sino que todo lo que hagamos sea por amor a Cristo y por amor a la iglesia de Cristo y por amor a los hermanos. Dice Pablo que miremos a Cristo, Jesús siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad de Dios, siendo el Verbo, Él no se aferró a ese puesto de honor, sino que se despojó, Él decidió hacerse hombre, vino a la tierra y se hizo pobre, se hizo humilde y obediente hasta la muerte de cruz. Él vino aquí para ayudarnos, Él no vino para que le sirvieran, sino que Él vino para servir. Él servía al Padre, pero a la vez servía a aquel que estaba necesitado. Él le daba una mano a cada uno del que estaba desahuciado y no tenía esperanza. Aunque Cristo se hizo pobre, Él vivió la pobreza con dignidad, caminó con dignidad, y hasta sus propios enemigos le reconocían como maestro, porque en Cristo había sabiduría, había autoridad, había poder, había santidad, y también estaba vestido como un verdadero rabino. Y aunque él no tenía dinero en su bolsa, él era el Señor de las circunstancias. Él podía multiplicar los peces y los panes, podía cambiar el agua en vino y podía levantar a aquel que estaba caído y calmar los vientos y la mar. Pablo dice que cuando Dios mira este mundo, ve este mundo oscuro, pero ve allí estrellas en este mundo, y esas estrellas son los hijos genuinos de Dios que brillan con la luz de su Hijo. Así que Dios desea que nosotros caminemos cada día con la luz de Cristo, llenos de amor y compartiendo lo que Dios nos ha dado con aquellos que nos rodean, orando por aquellos que están caídos, llevándoles una palabra de consuelo. ¿Cuántas veces vemos hermanos o familiares cercanos que están angustiados y entonces necesitan una palabra de apoyo y consuelo? Y es lo que nos enseña Pablo, que nos despojemos un poquito de nosotros para darle una mano a aquel que está necesitado. En el capítulo 3, Pablo dice que él prosigue el blanco, porque Dios lo llamó para que él conociera a Cristo, supiera que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo era el Mesías enviado, el ungido, y que Cristo lo llamó cuando se encontró allí en el camino con Pablo, se le salió el encuentro, y entonces Pablo conoció a Cristo y sintió el llamado del Señor, porque el Señor le dijo que él iba a tener que predicar y llevar su nombre a muchos pueblos gentiles y también a hombres ilustres del gobierno, y así se cumplió al pie de la letra. Y desde el momento que Pablo comenzó a crecer en la fe, entonces siguió ese llamado del Señor, y dice Pablo que él procura con todas sus fuerzas cumplir ese llamamiento de llevar el Evangelio a todos, de hablarle a todo el mundo de Jesús. Y también Pablo dice que él desea cada día conocer a Cristo, la excelencia de Cristo, porque conociendo a Cristo vamos creciendo y vamos estando cerca, más cerca del Señor. Dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros seguro. Dice Pablo, gozaos en el Señor. Gozarse es descansar en el Señor, confiar en Él a pesar de los problemas y dificultades. Yo sé que hay hermanos que están escuchando esta grabación y están pasando dificultades. Incluso hay hermanos que están en tierra que no es país de uno y muchas veces están con el temor
de perder todo lo que lograron durante años. Cómo están las cosas hoy y vemos cómo se están dando las cosas. Pero queremos decirle a este hermano que tenga fe en el Señor. Usted colóquese en las manos del Señor, porque el Señor no se olvida de lo que Él promete, y Él dijo que ama a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y el Señor nos manda a nosotros como creyentes tratar bien a los extranjeros, porque Israel fue extranjero allí en Egipto, y entonces el Señor tiene cuidado de ti si tú has puesto tu vida en las manos de Él. Si tú estás caminando cada día en el Señor con humildad, con amor, el Señor te va a cuidar y no te va a abandonar. Él te va a mostrar el camino que lleva a la solución de cada problema. Dice Pablo en este versículo 2 del capítulo 3, guardado de los perros son aquellos que no aman a nadie y que vienen solamente a destrozar. En el tiempo aquel de Israel y en el tiempo de hoy también creo que lo hay perros salvajes que van y hacen destrozos y que no respetan a nadie. Guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque había gente en aquel tiempo que decía que no bastaba ser salvo por medio de Cristo, sino que había que circuncidarse y guardar toda la ley. En este tiempo hay gente que dice, usted cree en Cristo, bueno, es salvo, pero aparte tiene que ir a la iglesia nuestra, y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Dice la palabra, si creemos en nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón, somos salvos. Si usted cree en Cristo, el mismo Señor se va a encargar, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, mostrarle lo que Él desea para su vida, lo que usted debe dejar y lo que debe tomar. Claro que en la Biblia están las enseñanzas básicas de un creyente, que cuando uno se convierte, los pasos que debe seguir están en la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, pero el Señor va a poner en tu corazón lo que tú tienes que hacer cada día, lo que Él desea que tú hagas cada día. Dice Pablo que había gente que obligaba a otros a circuncidarse, pero Pablo dice, nosotros somos de la circuncisión del Espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos circuncidados por medio del Espíritu. Es el Espíritu que nos ayuda a ser libres de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer morir la vieja carne. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar en santidad. Y dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, si algunos se jactan de que guardan la ley, yo fui un fariseo irreprensible, impecable, guardaba toda la ley que ustedes dicen que hay que guardar, pero cuando me encontré con Cristo, me di cuenta que estaba perdido, errado y equivocado, y que todo lo que sabía y hacía no servía de nada. Pablo nos enseña que es Cristo nuestra única salvación, y claro que Dios nos pide obediencia, importantísimo la obediencia,
pero tenemos que obedecerle a Cristo, no al hombre, ni a la tradición, ni a las costumbres humanas. Aquellos se guiaban por la ley de Moisés sin entender que Cristo era el fin de la ley, que aquella ley que Dios había dado en el Sinaí era para que el hombre se diera cuenta que iba a necesitar un Salvador, que es imposible para el hombre guardar esa ley tan santa y tan pura, y cuando usted medita en la ley se da cuenta de que usted no la puede guardar con sus fuerzas. Entonces viene a Jesús y le dice: Señor, sálvame tú, porque yo no puedo salvarme de acuerdo a esta ley. Y era el propósito de la ley, que los fariseos, que los judíos y que nosotros nos diéramos cuenta que no podemos guardar la ley, y entonces venir al Señor y decirle: Señor, yo me agarro de tu mano, ayúdame tú a caminar conforme a tu voluntad. Pablo dice que él desea conocer a Cristo, esa excelencia. Cristo es maravilloso, Cristo es precioso, y cuando usted ora y comienza a meditar en la palabra, cuando usted comienza a orar en el Espíritu y a cantarle al Señor, usted siente ese perfume que es del Espíritu Santo. Y el Señor, a pesar de que tenemos errores, fallas, muchas veces hemos pecado, el Señor nos perdona, nos limpia, nos consuela, nos fortalece, nos alimenta, nos muestra el camino, y con cuánto amor nos muestra que estamos a veces errados y que cambiemos la postura, y entonces allí vamos conociendo cada día a Jesucristo. Pablo dice: yo deseo conocer la excelencia de Cristo y a ser hallado por Él con su justicia, que es por medio de la fe que Dios aprueba, esa fe que aprobó Abraham. Dios le prometió a Abraham que Él le iba a dar una multitud de hijos, y Abraham creyó de que Dios iba a ser una nación con él aún no teniendo hijos, y dice que le fue contado por justicia. Cuando usted cree en Jesucristo y dice: tú eres, Señor, mi Salvador, yo creo en tu sacrificio, creo en lo que tú enseñaste, y yo quiero guardar eso que tú enseñaste y llevarlo adelante, Dios te declara justo, porque estás creyendo en la providencia de Dios, que es Jesucristo. Dice Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice: no importa lo que yo tenga que dejar atrás, lo que tenga que hacer morir en mi vida del viejo hombre, lo importante es que Cristo viva en mí. Y cuando nosotros hacemos que esta vieja carne vaya muriendo, el Espíritu va creciendo y vamos sintiendo más la presencia de Cristo. Dice Pablo: no es que yo haya alcanzado la meta que me he propuesto, lo estamos parafraseando. Dice el versículo 12: no es que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por el cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir quiere decir: el Señor me llamó con un propósito y yo quiero cumplir, vivir ese propósito. Y dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo: yo dejo atrás todas las experiencias, todo lo que yo he visto del Señor, las visiones, las dejo atrás. Todas esas cosas hermosas no me detengo ahí, sino que quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, quiero más del Señor. Entonces Pablo seguía buscándole y diciéndole al Señor: Señor, quiero seguir creciendo, quiero seguir conociéndote, ayúdame a vivir en tu voluntad y a hacer lo que a ti te agrada.
Y Pablo dice que él proseguía hacia adelante, hacia la meta que es la corona de vida eterna. Y esa corona de vida eterna es estar junto a Jesucristo eternamente. Dice Pablo acá en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Así que si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice Pablo, ustedes que han madurado en la fe, sigan adelante, no se conformen con lo que solo han llegado ahora, hasta ahora. Quieran cada día más conocer más al Señor, cada día más estar en su presencia, cada día más ser útiles en sus manos. Y eso se logra cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando escuchamos prédicas que vienen de la Biblia, que salen de hombres que guardan y viven la Biblia. Vamos conociendo y creciendo más en el Señor. Y dice Pablo también en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, sean imitadores de mí, porque Pablo estaba haciendo lo que Cristo le decía que tenía que hacer. Entonces, si nosotros seguimos las instrucciones de Pablo, estamos siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, porque Pablo simplemente era un instrumento en las manos del Señor, y Pablo era el ejemplo para nosotros. Y dice Pablo en el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo, ojo, porque ahí algunos hablan de Jesús, pero no quieren la cruz de Cristo, aborrecen la cruz de Cristo. No quieren morir al viejo hombre, no quieren morir a las cosas de este mundo, quieren ser salvos, pero no perder los beneficios de este mundo. Hay muchos, dice el Evangelio de Jesús según San Juan 6, que buscaban a Cristo por los panes y los peces, y lo dijo el Señor, ustedes no me buscan porque crean en mí, sino porque yo los alimenté. Dice, no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece y que el Hijo del Hombre les dará, porque éste señaló Dios el Padre. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Y dice el Señor, si el que no come de mí, no bebe mi sangre y mi carne, no tiene vida en sí mismo. Algunos dicen que estas eran palabras muy fuertes, pero estas palabras, decía Jesús, no confían en mí, no me buscan todos los días, entonces la vida de ustedes va a estar vacía, van a sentir hambre. Y yo no vine para que ustedes se pierdan, sino para que sean salvos. Vine a traerles bendición, yo quiero bendecirles, pero ustedes tienen que confiar en mí y caminar conmigo cada día. Cuando usted medita en esta misma palabra que estamos meditando hoy, cuando usted medita en la Biblia es el pan, es el alimento que Dios nos alimenta. Esta palabra se convierte viva en nuestro espíritu y comienza a darnos fuerzas, sacia nuestra sed y calma nuestra hambre espiritual. Por eso dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted cree en esta palabra, usted está haciendo que esa palabra se convierta en vida. Cuando usted se alimenta con la comida, como todos nos alimentamos, ese pan y esa comida que comemos se convierte en parte de nuestro cuerpo, se convierte en energía, y esa comida hace que todo nuestro cuerpo funcione perfectamente. La Biblia es igual, cuando usted la lee a veces hasta sin entenderla, esa palabra lo está limpiando,
lo está llenando del Señor, esa palabra lo está purificando, esa palabra le está cambiando la forma de pensar, la palabra comienza a cambiar. Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. No adoramos al libro, sino al autor de la Biblia, al espíritu de la palabra, porque esta palabra es espíritu y es vida. Dice Pablo aquí en el capítulo 3, cuidado con aquellos que solamente piensan en los panes y los peces. No se olviden, querido hermano, de que aquí hay evangelios diferentes y que algunos dicen, no, ya pasó de moda eso del tiempo de los apóstoles. Pero qué raro, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús dijo, busquen primeramente mi reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice Pablo también en el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, nuestra meta, nuestra última llegada, nuestro destino está en la Jerusalén celestial, donde está el Padre sentado esperándonos con coronas y galardones, pero el galardón más grande es estar al lado del Señor y ya no ver tanta injusticia y maldad como vemos todos los días en el mundo. Nosotros somos de arriba, no de abajo, dice la palabra. Entonces, ¿por qué estar desesperado con las cosas de este mundo que se van a terminar en cualquier momento? Como dijo Pablo, basta, y ahora lo vamos a ver, que tengamos para comer y tengamos un techo sobre nuestra cabeza, y todo lo que Dios quiera darnos, Él nos va a dar. Y Dios no desea que tú vivas en la miseria. No todos estamos preparados para tener bienes, porque muchas veces los bienes económicos nos alejan de Dios. Dice, estamos esperando al Señor que va a venir en cualquier momento, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está diciendo, cuando Jesús venga, nos va a dar un cuerpo glorificado igual al de Él, y vamos a ser semejantes a Él, y vamos a estar en la Jerusalén celestial. ¿Y para qué nos vamos a estar complicando la vida con alcanzar más de lo que necesitamos? Claro que hay cosas que necesitamos, pero Jesús dijo que esas cosas te las va a dar si tú confías en Él. Dice en el capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, estén firmes en Cristo. Y ahora va la raíz del problema, Pablo, y dice, ruego a Evodía y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Sintique, no sé si está bien pronunciado, son dos hermanas en la fe que estuvieron junto a Pablo predicando, ayudando a Pablo, pero ahora estaban enemistadas. Cada una creía que tenía la razón. ¿Cuántas veces queremos salirnos con la nuestra y ganarle al hermano? A mí me ha pasado de que me enojo con un hermano o veo a algún siervo de Dios allí en internet que predica una cosa extraña y me enojo. Pero eso no es como Cristo actúa, sino que el Señor me mostró que debo orar por esas personas que yo creo que está mal y de entregársela a las manos del Señor en bendición, bendiciéndola. Y cuando nosotros bendecimos al hermano, cuando estamos dispuestos a decir, bueno hermano, mirad, yo pienso diferente a ti, pero somos hermanos, yo te amo igual, vamos a seguir adelante, lo importante es que Cristo sea glorificado. Eso es lo importante, dejar un poquito de lado aquello que creemos tener la razón, dejar todo en las manos de Dios. Por eso Dios nos pide paciencia, porque ninguno somos perfectos, todos tenemos errores. Dice Pablo, asimismo te ruego en el versículo 3 del capítulo 4 de Filipenses, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo le dice a un fiel compañero de él, que no sabemos quién es, que ayude que estas mujeres se pongan de acuerdo, porque estas mujeres en las manos del Señor son valiosas, porque ellas eran siervas del Señor y son siervas del Señor, y por una pequeña diferencia están perdiendo bendición, porque están trayendo división a la iglesia de Cristo. En el versículo 4 de este capítulo 4 de Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Alégrense en el Señor, y que los incrédulos vean nuestra fe, nuestro amor, nuestra unión entre nosotros mismos. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y dice Pablo también: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia. Tú estás en problema, estás en dificultades, habla con el Señor. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios da no es la paz del mundo, dijo Jesús. La paz que Dios da es que dentro de los problemas y la tormenta estamos sentados en paz, tranquilamente, sabiendo de que el Señor está peleando por nosotros. Dice aquí el versículo 8 de este capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice: solamente piensen y coloquen en sus mentes todo aquello que viene de Dios. Nuestra mente es el campo de batalla donde Satanás va a echar pensamientos y deseos malos a nuestra mente. Todo comienza con nuestra mente. Si usted mira algo que es tentador, eso, si usted se detiene con eso, eso va a quedar grabado en su mente y va a trabajar en su mente y va a contaminar su fe. Claro que es imposible eludir todo lo que hay en el mundo, porque muchas veces yo entro a internet, como ya he dicho, no voy a negarlo, y miro videos, miro documentales, miro noticias. Usted mire lo que sienta en su corazón. Pero si hay algo que veo que me está perjudicando, lo cambio, porque dice un refrán que no podemos evitar, dijo allí un siervo que me quedó grabado, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. En el versículo 10 dice Pablo de este capítulo 4 que le agradece a los filipenses, porque los filipenses estaban siempre dispuestos a ayudar a Pablo, y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está diciendo: yo les agradezco porque ustedes siempre estaban buscando la forma de ayudarme y no sabían cómo, pero ahora lo han hecho a través de Epafrodito. Y dice Pablo en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mire usted lo que hablamos hace un rato.
Yo no trabajo, dice en otras palabras, para que me mantengan, pero sí estaba agradecido porque le ayudaban. Y dice Pablo en el versículo 12 de este capítulo 4 a los Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire lo que enseña Pablo, y eso es para también nosotros. Pablo estaba acostumbrado a pasar hambre, pasar frío. Él estaba muchas veces en una cárcel, allí en la oscuridad, y solamente alumbrado por un farol para poder escribir, porque siempre Pablo dependía de que alguien le ayudara a escribir, porque él tenía un problema en los ojos. Algunas cartas las escribe él con letras grandes, dice. Y Pablo allí pasó todo tipo de dificultades. Él fue apedreado, él fue arrastrado fuera de la ciudad. Según dicen, Pablo murió y resucitó enseguida, y fue cuando subió al tercer cielo. Pablo estuvo náufrago 24 horas en el mar, flotando en un tablón. Él iba en un barco cuando iba a Roma, ustedes vieron ahí en el libro de los Hechos. Ese barco estuvo a punto de hundirse, se salva del naufragio, va a una isla y lo muerde una serpiente, y Pablo sigue adelante como si nada. ¿Y cuál era el secreto de Pablo? Cristo. La fe y el amor que Pablo tenía en Jesús lo sostenía, y a mí me sostiene Cristo. Hay días que mi vida se complica un poco, pero mi esperanza es ver al Señor pronto. Y no porque yo sea bueno, no porque yo sea un espiritual, no, tengo mis errores, mis fallas. Hay veces que tengo que pelear con las dudas, pero yo tengo confianza que Jesús es mi Salvador, y si Él dejó el cielo para salvarnos, ¿cuánto más nos va a ayudar ahora que ya abrió el camino al cielo? Nuestra esperanza es Cristo. Cuando miramos este mundo lleno de tristeza, de dolor, cuando vemos las naciones peleándose entre ellas, cuando vemos hambre, guerras, carestías, pecado, libertinaje, cuando vemos egoísmo, avaricia, maldad, nos llenamos de tristeza. Cuánto más triste debe estar Dios, pero Dios va a juzgar, va a limpiar, va a purificar este planeta y luego va a venir a reinar. Nuestra esperanza es esperar que Cristo venga para llevarnos con Él. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hacéis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo dice: ustedes son los únicos que me ayudaron económicamente con ofrendas. Y cuando él estaba en Tesalónica, incluso se había ido de Filipo, ellos seguían enviándole ofrendas a Pablo para que Pablo pudiera seguir predicando el Evangelio. Y dice Pablo en el versículo 17: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo dice, ustedes me están sustentando para que yo pueda predicar el Evangelio. Y es un olor fragante, una ofrenda fragante a Dios. Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos, no en la tierra, porque donde estará vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y cuando usted ayuda con diezmo, con ofrendas de amor al siervo que está ministrando en la iglesia, entonces usted está haciendo que usted está depositando en su cuenta bancaria en el cielo. Pero usted tiene que saber en primer lugar que es nuevo, que debe estar apoyando a un pastor que viva la palabra, que viva en humildad y con decencia, y que en su vida demuestre que realmente es un creyente, no que ande en lujos y en cosas que no son necesarias. Claro que un pastor puede tener un carro, claro que sí, una casa, pero hay algunos que se salen de estas líneas o esta situación, y entonces tengamos cuidado donde ofrendamos. Si vemos que el siervo donde estamos reunidos es un siervo de Dios, vamos a ayudarle con alegría, vamos a suplir todo lo que haga falta a él. Y si vemos también un hermano que está necesitado, un hermano que está necesitando una mano de parte nuestra, sea con alimentos, con vestimenta, hagámoslo con alegría, no esperando nada de ellos, porque es Dios quien te va a recompensar. Recuerden que Jesús dijo que cualquiera que dé un vasito de agua a uno de sus siervos tendrá recompensa en los cielos. Querido hermano, vamos a orar siempre para decirle, Señor, ¿cómo puedo ayudar a aquel que está caído y está necesitado? Pablo dice que Dios va a suplir todo lo que haga falta. Y termina esta carta diciendo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, a todos los hermanos de Filipo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo dice que todos los que estaban con él saludan, incluso los empleados del emperador que habían creído en Cristo también les enviaban saludo. Y Pablo dice en esta carta que nos mantengamos humildes, que sintamos y sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a la tierra para darnos una mano, para ayudarnos. Nos enseñó el camino, murió en nuestro lugar, que fue lo más difícil y crudo, y el Señor se sometió a esa muerte terrible, pero lo hizo por amor, amor a nosotros, amor al Padre, amor a su iglesia. Cristo te ama, y si Él fue capaz de entregar su vida en aquella cruz por ti, Él no te va a dar la salida a cada uno de tus problemas. Simplemente Él desea que tú te agarres de su mano, que a través de la palabra meditemos cada día en Él, y que orando le digamos, Señor, haz que esa palabra crezca en mi corazón, y el Señor va a colocar en tu corazón todo aquello que Él desea. Cuando tú sientas el deseo de hacer algo bueno para Dios, entonces es Dios que te está hablando y te está mostrando el camino. Dios te va a hablar siempre de acuerdo a la palabra. Nunca va a haber un sentimiento de parte de Dios contrario a la palabra. Si hay un sentimiento contrario es la carne. Pero si todo lo que tú sientes está de acuerdo a la Biblia, entonces viene de Dios. Nos despedimos, volvemos, si Dios nos permite, esta semana que viene, comenzando a meditar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Después, si el Señor nos permite, vamos a ir a Génesis para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Vamos a despedirnos dándole gracias al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de meditación. Yo te doy gracias por estos medios que tú nos permitiste para que podamos compartir tu palabra contigo.
No estamos confiando en nosotros ni en lo que digamos, sino estamos confiando que tu palabra no vuelve a ti vacía. Yo sé que tu palabra, lo que hemos meditado humildemente, tú lo vas a transformar. Tu palabra va a cambiar las vidas que necesitan cambiarse. Y tú vas a fortalecer a aquellos que están pasando problemas. Tú les das la salida, tú abres las puertas, tú muestras el camino. Así como abriste el mar rojo en dos para que Israel pasara. Así como tú sustentaste a tu pueblo Israel en el desierto durante 40 años y no le faltó nada. Estamos confiando que tú nos estás cuidando. Somos tus hijos, somos tu pueblo porque tú nos amaste y estamos confiando en tu amor. No estamos confiando en nosotros, sino en tu amor y tu fidelidad, Padre. Te amamos, te bendecimos. Jesús, gracias. Señor, tú eres Señor. Gobierna nuestra vida cada día. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad. No queremos ser religiosos, sino que ser ovejas tuyas, que te aman, que te siguen y que a través de nuestra vida tú te reveles a otros, Señor. Que seas tú en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús y por medio de tu bendito Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga ricamente en esta tarde. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.